El gobierno radica demanda para la cancelación del contrato de Luma. Hoy tenemos un programa especial con todos los componentes para analizar esta demanda. Con esto comenzamos a jugar pelota dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Te traigo la trulla. Saludos amigos, soy Laisa Torres, esto es Jugando Pelota Dura y de inmediato el equipo que me acompaña esta noche compuesto por Denise Pérez y la licenciada Anabel Torres Colbert. Saludos. Saludos Laisa, saludos Anabel y saludos a todo Puerto Rico. Saludos a ambas, saludos a todo Puerto Rico, que hoy es un día importantísimo. Importantísimo, empapada ya. A mí me da risa, porque ya le da risa, entonces a mí me da pavera. Bueno, horrible. lo cierto es que hemos preparado un programa completo, recursos legales, representación de Fortaleza, todo el análisis de este recurso legal, que no es uno, son dos, que presenta la Fortaleza para lograr la cancelación del contrato de Luma Energy. Jorge Colbert Toro tiene los datos precisos sobre el contenido de esta demanda, porque lo que no te dicen, te lo dice Jorge. Finalmente, y antes de que terminara este año, tal y como había prometido la gobernadora Jennifer González, el gobierno de Puerto Rico radica formalmente el procedimiento legal para la cancelación del contrato de Luma. Son dos recursos que ha presentado, pero hay una estrategia muy distinta a la que se había anticipado. Se había planteado de que se iba a invocar incumplimientos reiterados del contrato de Luma. Sin embargo, el gobierno ha radicado a base de una impugnación, una carta que hace extensivo el contrato suplementario y por consiguiente las disposiciones del contrato original. Es decir, diciendo que en ese procedimiento, y les voy a explicar ahora qué es lo que argumenta el gobierno, no se cumplió con el procedimiento que exige la ley, por consiguiente es nulo, y lo que debe ordenar el tribunal es que inicie un proceso de transición inmediatamente que pudiese extenderse inclusive hasta por 18 meses según se establece. Ahora bien, vamos a ver exactamente qué es lo que plantea el gobierno, ¿verdad? Los recursos que utiliza sentencia declaratoria, injunction preliminar y entredicho provisional solicitan que se declare nula la carta de extensión del contrato. Ustedes recordarán que esto es un contrato que se firma en el 2020, se entrega o se firma un segundo contrato, lo que se llama el suplementario, porque el gobierno de Puerto Rico no había podido salir de la quiebra en ese año y medio que se le había hecho la representación, y por consiguiente había un término para decidir cuál iba a ser el futuro de ese contrato y se establece una carta de extensión, y lo que plantea el gobierno es que se declare que esa carta, fíjense que la estrategia no es decir que Luma ha incumplido en función de un artículo particular del contrato, sino que la carta que extendió la vigencia del contrato es nula y por consiguiente no hay vigente esa relación contractual. Solicitan que se inicie un proceso de transición. Algo interesante es que plantean que si el contrato, pues, o la extensión o las cláusulas no están vigentes, sí se ordena a que se apliquen algunas disposiciones del contrato que están cuestionando para que Luma no se pueda ir entonces en un periodo mucho más corto de lo que establecía el contrato originalmente. Solicitan la entrega de información para ejecutar ese proceso. La lista de información que pide el gobierno es extensa de todos los asuntos financieros, operacionales, de personal, laborales que tiene Luma bajo su consideración, así que indudablemente va a ser un proceso extenso. Además, según el gobierno, y esta es la posición del gobierno, dice que la carta de extensión es nula porque se formalizó sin término fijo, sin contar con el aval afirmativo de los representantes del interés público ni del entonces director ejecutivo, sin autorización inclusive o el certificado de cumplimiento energético expedido por el negociado de energía, y de hecho también hace referencia a que la Junta de Supervisión Fiscal, aunque evaluó los términos, nunca dio su aval, según el gobierno, a esta extensión. La cita final, quizás más importante de ese recurso, dice: tales omisiones e irregularidades convierten la aprobación del documento en un acto ultravires y contrario a derecho establece el gobierno de Puerto Rico. Obviamente, múltiples interrogantes que ahora están. Número uno, por supuesto que va a contestar Luma sobre ese particular. Segundo, ¿cuánto va a durar esta transición? Si realmente va a ser 18 meses o si Luma entonces puede invocar el hecho de que si es nulo el contrato tampoco está obligado a quedarse 18 meses. Y el tema más importante que nosotros se lo señalamos a ustedes hace ya varios meses es que el proceso para escoger
el sucesor, si es un sector privado o una empresa privada, es un proceso de licitación. Es un proceso que se corre con la ley de las alianzas público-privadas. Hay que crear un comité particular. Es un proceso casi de tipo subasta ciega, ¿verdad? Es una donde las empresas vienen y compiten, y ese proceso también tiene que aprobarse por la Junta de Supervisión Fiscal. Lo interesante también de esto es que en ese proceso de sustitución, la gran pregunta es si se le quitó el relevo de responsabilidad a Luma y ahora tienen que responder por los enseres, si ese relevo entonces también se le revocó al sucesor y qué compañía va a aceptar bajo esos términos y condiciones. Con toda probabilidad veremos que el gobierno va a querer cambiar el contrato, probablemente tenga que legislar para hacerlo más atractivo a otra empresa, y entonces el pleito se va a mover hacia una cancelación donde recibió daño la empresa. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que estamos ahora en un nuevo escenario totalmente distinto. Si bien la gobernadora cumplió, hay múltiples interrogantes, y al final la pregunta que siempre hacemos: ¿quién va a pagar todos estos pleitos legales? Usted sabe la respuesta, que será usted y yo de nuestro bolsillo. Pasamos con Liza. Bueno, y eso es lo que tememos, esperemos que no sea así. Definitivamente múltiples interrogantes con esta demanda. ¿Era lo que se esperaba? Yo tengo una, y es, o sea, si la gobernadora dice que aquí hubo incumplimiento de contrato y que no se impusieron métricas claras de cumplimiento para Luma, a alguien hay que sancionar. Pues claro. A alguien hay que sancionar. ¿Y a quién va a hacer eso? ¿Fermín Fontanet? ¿Quién? Pero, o sea, esto no es cuestión de, ok, ahora páguelo usted. Es quién fue responsable de que no hubieran métricas. ¿Quién fue responsable de que no se siguieran ninguna? Nunca. Aquí Fermín Fontanet se sentaba ahí, decía, no, es que no he visto ningún incumplimiento. No había visto ningún incumplimiento. Yo no estoy pidiendo sanciones contra Fontanet por si acaso, pero sí tengo que decir que aquí hubo un montón de gente que falló y que ahora de repente todo el mundo incumplió, pero nadie es culpable. Anabel. Mira, a mí esto me levanta obviamente cuestionamientos tanto a nivel de la estrategia política como incluso a nivel jurídico. Políticamente esto no fue lo que se dijo. No. Fíjate que llevamos no sé cuánto tiempo escuchando que Luma incumplió, que llevamos esperando todo este tiempo para a propósito de tener todos los elementos para demostrar que Luma incumplió, y ahora significa que se fueron por un tecnicismo legal que pudieron haber hecho desde el día después de la gobernadora ganar. No hay nada distinto hoy, después de que la gobernadora ganó, para el pleito que presentaron, porque es un asunto de nulidad, no de incumplimiento. No tenían que tener evidencia sustantiva de la operación, porque era un issue jurídico de cómo se aprobó unas enmiendas. Por lo tanto, eso me levanta sospechas de por qué. ¿Será que realmente no tenían la evidencia para demostrar un incumplimiento, o hay otros elementos aquí? Y en lo que tiene que ver en la parte jurídica, primero que todo, a mí me sorprende. Esto estamos hablando de que el gobierno otra vez está yendo contra el propio gobierno, que Josué Colón estaba en energía eléctrica cuando se aprobó esto, y ahora energía eléctrica es demandante, sin entrar, ¿verdad?, en más allá de todas las consecuencias jurídicas que pueden haber, y que incluso algunas pueden hasta ayudar a Luma en el mismo pleito para defenderse. Bueno, de hecho, amigos, va a estar aquí Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, contestando todas estas preguntas y más acerca de este recurso legal presentado por el gobierno. Vamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Liza, porque tenemos casa llena. La gobernadora anunció que comienzan el proceso para la cancelación del contrato de Luma. ¿Quién reemplazará precisamente a Luma? Nosotros lo analizamos con nuestros expertos. Mira, quítate tú para ponerte yo. ¿Quién será? Vamos a discutirlo. Además, Luma rompe el silencio, señores, tras demanda del gobierno. Su representación legal viene a este programa a responder, así que usted quédese con nosotros. Amigos, seguimos jugando pelota dura, y el tema de hoy es el tema energético y el recurso presentado por el gobierno para cancelarle el contrato a Luma Energy. Con nosotros nuestro panel energético compuesto por el licenciado Luis Aníbal Avilés, expresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, también el licenciado Fernando Gil, igualmente expresidente de la Junta de Directores de la Autoridad, y el ingeniero Daniel Hernández, consultor estratégico de energía. Nuevamente, gracias a los tres. Pensaba que nos ibas a ver el año próximo, pero no, te tocó hoy. No dan vacaciones aquí. No hay vacaciones, y menos un día como hoy. Bueno, este recurso legal presentado por el gobierno no habla de incumplimiento, habla de la nulidad de esa carta que extiende el contrato. No había incumplimiento, el incumplimiento había que probarlo por 3 años consecutivos, y eso era mucho tiempo para este gobierno.
¿Viste la demanda? ¿Qué opinas? Bueno, no he visto la demanda, pero lo que dijo la gobernadora, vi el mensaje, es un calco exacto del informe que hizo el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico cuando hizo el análisis. ¿Hace cuánto? Cuando hizo la carta, el análisis de la carta. ¿En el 2022? En el 2022. O sea, eso está ahí, pueden buscar, es casi una copia exacta. Esencialmente alega que el contrato es nulo ab inicio, como decimos los abogados, por varias razones, no solamente por la extensión de la carta, sino que originalmente cuando se adjudicó el contrato se firmó con una compañía que no existía, que se llama Bitco, y después fue que se formó Luma, y alega múltiples irregularidades del proceso de las alianzas público-privadas, del comité de las aprobaciones. Eso viene desde el primer contrato. Entonces, si el primer contrato es nulo, pues entonces la carta sigue siendo nula. Entonces, la carta alega peor, que la carta esencialmente, que como es una renovación que se llama una carta, con los contratos gubernamentales, tú tienes que volver a pasar por todo el proceso de las APP, que no se pasó por ese proceso y que pues, esencialmente no tenía aprobación ninguna, y que Luma está ahí por la buena fe, tú sabes. Mira, Gil, estás incluido en este recurso en la demanda. Yo era el presidente de la Junta del 2021, de septiembre hasta agosto, agosto del 2023. Dentro de esos procesos se hizo la transición a Genera, también obviamente pues se firma esta extensión. Esta extensión al contrato o este contrato suplementario viene a consecuencia de que Luma, cuando firmó el contrato original, dice, mira, ustedes están en quiebra, hasta que ustedes no salgan de la quiebra, nosotros no vamos a honrar el contrato que nos ganamos en las P3. Por lo tanto, se firma este contrato suplementario en el cual tampoco le aplican las métricas que se establecieron en el contrato original. En el original. ¿Okay? Y en base a eso, pues obviamente se tenía contemplado que en 18 meses ya íbamos a salir de la quiebra. Ya había un acuerdo suplementario, un RSA que ya estaba más o menos para finiquitarse. El gobernador en aquel momento, Pierluisi, decide retirarlo y hacer uno nuevo. La jueza le da la razón y, dicho sea de paso, fue el Tribunal Apelativo de Boston el que echa para atrás ese tercer acuerdo que se hizo, y por lo tanto, pues ahora todavía continuamos en la quiebra. Recuerdo que se me contactó diciendo, mira, hay que firmar esta carta porque si no, Luma se queda sin contrato. Basado en mi experiencia, el gobierno tiene que tener un contrato para poder pagar. Lo primero que nosotros pensamos, y obviamente en una junta esa decisión no la tomo yo, se toma a base de junta, que se me autorizara a firmarlo, se firmó, y hasta el sol de hoy, pues mira, no había esta controversia, que dicho sea de paso, tengo que analizar más la demanda. Claro. Necesitas abogado. Por encima. No digas esto, porque vas a ser testigo. Era de esperar. En efecto, serás testigo. Va a ser testigo. Porque No tenemos problemas con eso, esa es nuestra labor. Tendrás una participación porque estás emplazado como parte de la demanda. Ley 9. Bueno, estoy mencionado en la demanda. Estás mencionado en la demanda, soy por lo parte de la cual demanda. serás testigo. De una forma u otra, esto era de esperanza, ¿verdad? Que iba a venir esa solicitud, ya eso se había hablado hace un año, desde que está el gobierno. Y el gobierno tiene derecho, ¿verdad?, a tener el contratista que quiera tener. Eso hay que reconocerlo. Lo que tenemos que estar y tener presente es que la transición de un operador es extremadamente complicada. Yo estuve en la transición de Prepa a Luma y de Prepa a Genera. Estuve en las dos transiciones y es extremadamente complicada. Segundo, los empleados. Recuerden que la continuidad del servicio, ¿quién la da? Los empleados. Ahora los empleados entran en una incertidumbre. No se sabe si se van a quedar, no se sabe si se van a ir. Y eso, ¿dónde se ve reflejado? Pues obviamente en el desempeño, en el servicio al cliente. Yo creo que hay que tener mucho cuidado para que el cliente no se vea afectado en lo que esta transición se completa. El tiempo que tome. Tomará un año, tomará más de un año. ¿Cuánto puede tomar? Bueno, lo que pide la demanda es que le devuelvan interinamente transmisión y distribución a la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene 250 empleados. Por eso están pidiendo la lista de empleados. ¿Sabes? Bueno, pero es que tú no corres el sistema eléctrico con 250 empleados. Técnicamente y en términos estructurales de cómo está en este momento el sistema, que está totalmente en un revolú. Unos están en Luma, unos están en Genera, unos están en Energía Eléctrica y otros están en otras agencias de gobierno que, ¿verdad?, que hacen otras funciones. ¿Se puede volver a tener a la Autoridad de Energía Eléctrica como el principal tenedor de las responsabilidades? Sí se puede porque... Tendría que enmendar la ley. Bueno, se puede interinamente en lo que se consigue un nuevo operador, que es lo que dice la ley. Pero aquí no pasemos por alto
que la gobernadora lo que usó fue lo que se llama en inglés de nuclear option. El nuclear option es cuando el presidente hunde el botón para que explote la bomba nuclear, pero sabe que todos vamos a morir. O sea, eso es lo que está pasando aquí. La gobernadora se le va la vida porque ya hizo esa promesa. Obviamente tiene los ratings bajísimos, eso se ha dicho públicamente en este panel y en muchos paneles. Y la gobernadora simplemente, yo voy a eliminar a Luma aunque nos chavemos. Bueno, eso tiene consecuencias. Yo quiero hacer una aclaración para jurídicamente un poco ampliar. Se está solicitando en los remedios del recurso, se está solicitando la nulidad de la carta extensión, no del contrato original. E incluso se solicita remedios a base del primer contrato, que dice que como expiraba en 18 meses, pues entonces pues ya eso que se respete. Igual la obligación de la transición. O sea, lo que pasa es que la carta es un contrato separado, la carta es un contrato accesorio al contrato principal. Pero esa carta habla de el periodo de transición. Lo que estamos hablando es la carta de extensión. La carta de extensión. La extensión de la carta lo que dice es básicamente extendemos el acuerdo suplementario que se suscribió el mismo día que se otorgó el primer contrato. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es la obligación de Luma de obedecer un proceso de transición si se está buscando que se cancele? Bueno, si el tribunal lo ordena, lo tiene que hacer porque si no incurre en un desacato y nos meten presos. Exacto. Pero ahora y por eso es que la demanda está pidiendo que se organice un proceso de transición para que Luma entonces pueda cumplir con ello. Porque si tienes razón, si no, pues me voy. Son mañana. Dos procesos, que, o sea, la sentencia declaratoria e injunction preliminar y el otro es una certificación al Supremo. Para que lo... Bendito, esto está en el Supremo el lunes. Y se debe saber más o menos cómo va a resolver. Como decidió el caso de Daco, porque ellos están evitando el removal a la Corte Federal que hizo Luma ya, a pesar de que el contrato decía que se iba a ver los casos en el Tribunal de Puerto Rico. Luma se fue para donde la Corte de Swain para dilatar el asunto y lo perdió. Así que esto va directo al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Básicamente unas circunstancias, unas consecuencias, dentro de lo que es el plan fiscal y dentro de lo que es la quiebra. Y esperemos que obviamente que la quiebra no se desestime y no ponga un síndico. No solamente eso, y en los proyectos, un nuevo operador, una nueva compañía de ingeniería, no va a aprobar todos los proyectos que tiene Luma ahora mismo porque no sería responsable. Tendría que pasar juicio por cada uno de los proyectos. Algunos de ellos los cancelará, otros de ellos los modificará, otros de ellos pues simplemente dirá, pues mira, estoy de acuerdo y firmo. Hay una responsabilidad. El ingeniero tiene una responsabilidad sobre los planos. Así que eso es un proceso que va a atrasar muchísimo lo que son los proyectos de reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico y eso es una de las múltiples consecuencias, ¿verdad?, que va a tener este proceso. Lo habíamos hablado aquí y extensamente en el sentido de que este proceso nos va a costar demasiado, un proceso costoso, un proceso largo, un proceso complicado y novel para el gobierno. Esto es un pleito y los pleitos toman años. La realidad es que... Y lo vamos a pagar nosotros. Lo vamos a pagar nosotros, pero el peor pago es lo que dice el compañero. El peor pago es que aquí se van a ir de brazos caídos, van a empezar a renunciar, se van a ir... Y eso lo vivimos, esto no es nuevo. Tú lo llevas diciendo y va a haber menos personas, menos manos, menos brigadas, pues los apagones se van a tardar gente con miedo de contratar con el gobierno. Y lo más importante son los celadores. Las nuevas compañías, ¿cuánto le van a pagar? Si aceptan lo mismo, no van a aceptar. Y gran parte de los celadores que tiene Luma no son de Puerto Rico. Quiero que sepan eso. Estas navidades no hay arroz con gandules, hay arroz con longaniza. Nos acaban de servir arroz con longaniza. Así que tenemos que tener presente de que este es el camino complicado, ¿verdad? Y respetamos la decisión del gobierno, pero es el camino complicado. Había otro camino que era más fácil, que era sentarse y tratar de resolver lo que no funcionaba, pero había que tener madurez para poder aceptar lo que no funciona, ya sea cuestiones de contrato, que sea cuestiones de supervisión o ejecución. Habría que tener desprendimiento, porque, pues mira, tienes que llegar a unos puntos que sean de mutuo acuerdo. Y tercero, había que poner a Puerto Rico primero. Pero a la misma, ese camino no fue escogido. Pero es importante mencionar también que la gobernadora también corrió en una campaña diciendo que iba a cancelar y dicho de paso, lo que está haciendo es una promesa de campaña, está cumpliendo lo que prometió. Nuestro panel energético los invito a que se queden para un próximo segmento porque quiero que reaccionen a lo que va a decir nuestro próximo invitado. Adelante, Margarita. Aquí está ese invitado. Llegan todos los protagonistas, incluso el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Muy buenas noches. Gracias por estar. ¿Listo para las preguntas? Como siempre. Muy bien. Y entonces también les tengo que decir que Luma rompe el silencio tras la demanda del gobierno. Su representación legal llega a nuestros estudios igualmente a responder. Y en otros temas, convictos quedan en libertad antes de culminar su condena. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué son estas bonificaciones, verdad,
¿verdad?, que están acumulando para lograr salir. Hoy nosotros aquí en Pelota Dura le explicamos. Bueno, amigos, seguimos jugando Pelota Dura y para reaccionar y explicarnos un poco más, ¿verdad?, este recurso legal que ha anunciado hoy la Fortaleza para cancelar el contrato de Luma Energy. Con nosotros el licenciado Francisco Domenech, secretario de la Gobernación. Domenech, gracias por estar acá. Buenas noches a ti, Laisa, gracias, y buenas noches a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, lo que hemos, ¿verdad?, discutido de este recurso legal es que ustedes señalan que la extensión del contrato firmada en el 2022 es nula, y eso hace nulo el contrato, ¿correcto? Hasta ahí voy bien. Correcto, pero si me permites algo, yo creo que es importante que el pueblo entienda esta noche que la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, cumpliendo con su palabra, comienza a sacarnos como pueblo de la pesadilla colectiva llamada Luma. Y eso es bien importante que se entiendan, que con estos recursos radicados en el día de hoy, nuestra gobernadora comienza ese proceso de cancelación para lograr otro operador privado que le sirva bien al pueblo de Puerto Rico. Habla de dos recursos, el segundo. Bueno, se radicó el injunction que tú mencionas en el Tribunal de Primera Instancia, pero inmediatamente se radicó un auto de certificación al Tribunal Supremo para que sea el Tribunal Supremo el que mire este recurso por la gran importancia a nivel de política pública que esto tiene para el pueblo de Puerto Rico y para el gobierno de Puerto Rico. Domenech, esta extensión de contrato se firmó en el 2022. Correcto. ¿Por qué se hace ahora esta demanda? ¿Porque no se encontraron incumplimientos? No, Laisa. Como tú bien sabes, durante el verano, el SAR de Energía, el ingeniero Josué Colón, notificó 6 incumplimientos técnicos, entre ellos el que no llevaban la vegetación a cabo. Lo que pasa es que en vez de seguir el curso del contrato, Luma incumplió con el mismo, se retiró de la mesa de negociación y de conversación y se fue al Tribunal Federal para tratar de paralizarnos. Así que, concurrentemente con esos análisis de incumplimientos, por instrucciones de la gobernadora Jennifer González, el SAR de Energía, P3, este servidor, estuvieron viendo no solo el contrato, cómo es que surgió la contratación, cómo se dio la contratación, cómo se dio la primera extensión y esa carta del 30 de noviembre del 2022. Y determinamos, viendo el expediente en P3, que esa carta del 30 de noviembre del 2022 no contó con los votos de los miembros del interés público. Y ¿Josué por eso Colón estaba en esa negociación, en esa carta? No, porque Josué Colón en esos entonces, creo que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica, no estaba en P3 como director ejecutivo y no era miembro de la Junta. Por ejemplo, yo en la actualidad, por ser director de AFAF, presido la Junta de P3 y hay asuntos de tal importancia para el gobierno de Puerto Rico que las decisiones se tienen que tomar unánimes o con los votos de los miembros del interés público. Habían 2 miembros del interés público que no votaron a favor de esa carta del 30 de noviembre del 2022. Además, la misma no se presentó ante el negociado de energía, haciéndola doblemente nula. Al ser esa carta nula, no hay extensión de contrato. Por ende, ahora, cuando el tribunal decida sobre nuestros argumentos legales, hay un periodo de transición y una transición organizada que debe durar un año. Ahí voy, Domenech, si nos aclara, ¿verdad? Si ustedes piden que el contrato sea nulo porque esa extensión de la carta es nula, ¿cuál es la obligación de Luma a obedecer a un proceso de transición? Luma entonces puede decir, ¿sabes qué? Me voy en 30 días, y ya. Lo que pasa es que no es tan fácil como decir me voy en 30 días. Obviamente ellos han recibido unas extensiones de contratos, sus matrices han recibido unos contratos que estamos seguros van a querer trabajar con los mismos. Así que eso de decir nos vamos en 30 días, eso factualmente no es posible. Al igual, y queremos dejarlo medidamente claro, esto no es una acción contra los empleados de Luma, todos los trabajadores de Luma. Obviamente lo que queremos es que se restablezca el marco contractual en donde haya métricas y haya una salida ordenada de Luma en sustitución por un operador privado y mientras tanto sigan trabajando esos empleados que trabajan para Luma y que entendemos en parte van a trabajar para el nuevo operador privado. Estamos teniendo conversaciones con varias compañías privadas a nivel del continente que sí están interesadas en entrar aquí. Hablando de esos operadores privados, ¿verdad? ¿Cuál fue el efecto, si tuvo alguno, la decisión del Tribunal Supremo sobre pues, la demanda que presentó el Departamento de Asuntos del Consumidor en ese proceso de negociar o en esa negociación con futuros, ¿verdad?, interesados en sustituir a Luma? Hasta ahora,
esa decisión no es algo que hemos conversado con esos futuros operadores interesados. Pero temen que tenga un efecto. Bueno, ciertamente es algo que en las negociaciones se puede levantar y que vamos a tener que atender en ese momento. No es algo que en estos momentos estamos discutiendo con ellos. Lo primero que estamos discutiendo es que se tenía que dar este primer paso de efectuar una cancelación dentro del marco jurídico para darle certeza y para que vieran que Puerto Rico y el gobierno de Jennifer González Colón sí cumple con los términos contractuales. Todo el proceso que ha llevado el SAR de Energía y la P3 ha sido según el contrato, el proceso de mediación, el proceso de notificar las 6 violaciones técnicas, los que han incumplido este contrato, además de con la vegetación, de no conseguir los reembolsos federales, como dijo la gobernadora esta noche, que se les contrató, ellos representaron que eran expertos en obtener los reembolsos federales. Tienen 12.000 millones disponibles y solo han logrado 550 millones. No han limpiado la vegetación, pero un craso incumplimiento contractual de parte de ellos es, el contrato claramente dice que cualquier disputa se ve en los tribunales estatales de Puerto Rico. Ellos, una vez iniciado el proceso de mediación por el SAR, se lo llevaron al Tribunal Federal. Así que todo lo que está haciendo el gobierno de Jennifer González Colón mediante esta demanda para empezar el proceso de cancelación del contrato de Luma es restaurar el Estado de Derecho que se supone operar en estos contratos. Domenech, ¿están conscientes sobre la posibilidad de que la jueza Taylor Swain ponga un síndico, ¿verdad?, para atender este asunto? Bueno, hay de posibilidades, hay muchas posibilidades. Por eso que quisimos que el Tribunal Supremo, en primera instancia, viera esta demanda incoada, para que, ¿verdad?, se le diera una deferencia al Tribunal Supremo por parte del Tribunal Federal. Pero si termina con un síndico, no meramente por el Tribunal Federal, por el Tribunal Estatal también, yo creo que es una buena alternativa para que se trabaje dentro del marco jurídico de Puerto Rico. Aquí lo que está pasando y lo que viene pasando desde que nosotros entramos como administración es que por más reuniones, la gobernadora detalló la cantidad de reuniones que ella misma ha sostenido con los dueños de Luma, no cumplen su palabra, no cumplen con los términos del contrato. Así que un síndico no necesariamente es una mala alternativa. Un síndico se encarga de que la casa esté en orden y se cumpla el marco judicial. ¿Cuánto nos va a costar esto, Domenech, al pueblo, al bolsillo de nosotros? Eso no está dispuesto en el contrato de cuánto como tal va a costar. Pero tú sabes que, Laisa, todos los días que Luma incumple, todos los días que Luma no hace desganche, todos los días de que no hay brigadas nocturnas como nos amenazaron, todos los días que ellos no consiguen los fondos federales reembolsados, todos los días eso le cuesta millones al pueblo de Puerto Rico. Pero esto no puede costar, este proceso legal. Ya de por sí, los incumplimientos crasos de Luma le cuestan y le cargan al pueblo de Puerto Rico. Y tú lo sabes y todos aquí lo saben, que ya el pueblo no aguanta más los incumplimientos de Luma. Mencionó el SAR de Energía. Sí. Y antes de de terminar este segmento, quisiera hacer una pregunta. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ha dicho que la figura del SAR de Energía no ha producido absolutamente nada, es inconsecuente. Igual ha dicho que usted, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, es un estorbo o lo que trae es problema a nivel del Ejecutivo. ¿Qué le contesta? Bueno, yo creo que la evidencia está ahí. El SAR de Energía y este servidor logramos una renegociación del contrato de NFI, donde se abrió el muelle, donde se bajó de 20 años a 7 años y donde se ahorran 375 millones de dólares al pueblo de Puerto Rico en la compra de combustible, y ese ahorro se va a ver en la tarifa. Se abre el muelle, que un contrato de pasadas administraciones 2019 le entregaron a NFI. El SAR de Energía y este servidor lograron que se abriera ese muelle. Ahora, con lo que es Luma, el SAR de Energía llevó el proceso de mediación. El SAR de Energía identificó los 6 incumplimientos y el SAR de Energía llevó estos pleitos para la cancelación del contrato, todo bajo la dirección, ¿verdad?, y conocimiento de nuestra gobernadora Jennifer González Colón. Usted no va a renunciar. Pero eso no está planteado, Laisa. Usted no es el director de campaña de la oposición, como dice Tomás Rivera Schatz. Yo soy el director de campaña de Jennifer González y soy el secretario de la Gobernación de Jennifer González. Perfecto. Gracias. Gracias, Domenech. Gracias por estar acá. Amigos, hacemos una pausa, pero regresamos con más sobre el tema energético. Kimberly.
La cosa está bien caliente, señores. Luma rompió el silencio tras la demanda del gobierno. Su representación legal, mire, llega a responder a este programa. Usted únase a la conversación y vote en la encuesta Claro. ¿Cómo cataloga la decisión de la gobernadora de cancelar el contrato de Luma? Además, cambiamos de tema porque convictos quedan en libertad antes de culminar su condena. ¿Qué son las famosas bonificaciones que están acumulando para lograr salir antes de tiempo? Hoy le explicamos que... Bueno, y el tema caliente hoy definitivamente es el recurso legal presentado por el gobierno para la cancelación del contrato de Luma. Con nosotros el licenciado Frank Torres Viada, representante legal precisamente de Luma Energy. Saludos, licenciado, gracias por estar acá. Buenas noches, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo Luma responde a esta demanda? Mira, esta demanda no toma por sorpresa a Luma. Después de todo, esto es algo que se había retratado desde hace mucho tiempo, hasta el punto que era o fue una promesa de campaña de la gobernadora, contra la cual giró su campaña política. Ahora, lo que sí sorprende es un poco... ¿El contenido? El contenido de la demanda y sorprende un poco las contradicciones y los disloques que hay entre el discurso público del gobierno de Puerto Rico y lo que realmente se le presenta a los tribunales. ¿Por qué? Y me explico. Hace unos minutos atrás el pueblo de Puerto Rico vio a la gobernadora de Puerto Rico y repitiendo lo que por muchos meses se ha dicho, de que Luma alegadamente ha incumplido consistentemente con sus obligaciones contractuales, de que Luma es el responsable de la debacle del sistema eléctrico de Puerto Rico, que es un sistema decadente y que décadas de administraciones de distintos partidos llevaron a la bancarrota. Incluso ha dicho la gobernadora que Luma ahora tiene la culpa de que la Junta Fiscal no se vaya de Puerto Rico. La gran pregunta sería, ¿quién tiene la culpa de que el Congreso Continental le asignara a Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal? Pero bueno, son otros 20 pesos. Ahora, mientras la narrativa pública está fundamentada en alegaciones de incumplimiento que no se sustentan en la prueba, que es una cosa, porque, ¿verdad? Conferencias de prensa y alocuciones en la prensa es una cosa, pero mientras dicen una cosa al país, en la prensa, en los medios, lo que presentan en los tribunales es otra cosa completamente distinta, porque a los tribunales de justicia usted no puede ir con alegaciones vagas, con alegaciones infundadas, porque los tribunales de justicia resuelven por la prueba. Y lo importante es que la demanda que ha presentado el gobierno de Puerto Rico hoy, en el día de hoy, hace escasas horas o minutos, no contiene ni una sola alegación de incumplimiento de contrato de Luma. No contiene ninguna sola alegación, ni uno, un evento de default bajo el contrato. Lo que contiene es un tecnicismo legal alegando que una carta de extensión que extendía, ¿verdad? Valga la redundancia, un contrato suplementario que tenía una vigencia de 18 meses, es nulo. Eso es lo que están alegando. Pero mira la contradicción. A la misma vez que dicen que esa carta de extensión es nula y que por tanto el contrato de 18 meses venció y no existe y no hay contrato, le piden entonces al tribunal que ordene un proceso de transición y que obligue a Luma a quedarse por un año operando el sistema. Entonces la pregunta es, realmente... Pero ese es el contrato dice eso. Bueno, que se tienen que quedar operando. Bueno, el contrato dice muchas cosas y Luma no ha incumplido ni un solo cápita de ese contrato, pero lo interesante y la gran contradicción es que el gobierno de Puerto Rico, mientras es incapaz de identificar un solo evento de incumplimiento en la demanda que presenta, alega que la carta de extensión es nula, pero a la misma vez le pide al tribunal, ordena a la Luma que se quede por un año. Para estar claro, porque obviamente a los abogados se les hace más sencillo, yo creo que para que la gente entienda, se está solicitando ese remedio contra Luma partiendo de la premisa que los 18 meses se acabó. Por lo tanto, ahora no hay contrato. Y como no hay contrato, añádeme esta condición que sea que obligues a Luma que se quede un año. Claro, el contrato ese de los 18 meses, que era provisional en lo que el contrato principal entraba en vigor, esos 18 meses pasaron. Las partes, el gobierno con Luma, extendieron ese contrato de 18 meses mediante una carta de extensión. El gobierno lo que alega ahora es que esa carta de extensión es nula y de hecho, volvemos a lo mismo, el gobierno demandándose a sí mismo, porque lo que está diciendo, de hecho lo dice en una nota al cárcel a la demanda, lo que hizo la administración pasada de Pedro Pierluisi es nulo, estuvo mal y ahora esta administración pues se intenta colocar, ¿verdad?,
como la salvadora del sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Qué incertidumbre puede crear esto entre los empleados, verdad, de Luma en estos momentos? Mira, yo creo que entre los empleados de Luma no crea ninguna incertidumbre. Luma tiene un compromiso real con Puerto Rico y Luma está para cumplir sus obligaciones contractuales. Luma fue invitada a venir a Puerto Rico por el gobierno de Puerto Rico y quien debe ser su socio y quien debería adelantar los mejores intereses del sistema eléctrico para servirle bien al pueblo de Puerto Rico, lo que ha hecho es torpedear y ponerle el pie a Luma para que se tropiece día a día. Quien tiene que tener incertidumbre real aquí, y esta es la gran ironía de este pleito, es el pueblo de Puerto Rico, porque ciertamente esta demanda y lo que está solicitando el gobierno de Puerto Rico crea un estado de inseguridad, crea un estado de incertidumbre. Hasta el punto es, mire, aquí estaba ahorita el secretario de la Gobernación que consistentemente ha dicho, no, tenemos mucha gente que quiere venir a operar el sistema, esto es un negocio redondo. ¿Y a usted pues, le ¿sabes consta qué? eso? Sí, perdóname. ¿A usted le consta eso? Que hay mucha gente que quiere venir a sustituir. Mira, a mí no me consta, pero es que por sus propios actos es inverosímil, porque si tú tuvieras una fila de gente que quiere venir a operar el sistema decadente de Puerto Rico, tú no le tienes que estar pidiendo a los tribunales, dame un año para yo buscar a alguien que quiera venir aquí a coger este tostón. Usted menciona que en esta demanda, que reconozco que no he leído porque esto se anunció recién, que no hay irregularidades e incumplimientos señalados. Ninguno. Y yo quiero posiblemente entrar un poco en el campo de la especulación. ¿Usted cree que ellos se aventuraron a radicar esta demanda porque tenían que tumbar el issue de Valery Rodríguez y la victoria de DACO sobre Luma? Mira, la respuesta es sí. Yo creo que esto es una demanda precipitada. Es una demanda que desde el punto de vista jurídico no tiene mucha lucidez jurídica, no tiene mucho fundamento jurídico y creo que responde a un impulso político de la gobernadora de tratar de reposicionarse frente a lo que fue un golpe a su figura como líder de una administración frente ¿verdad?, a la gestión de la exsecretaria del DACO. Con la cual usted tampoco estaba de acuerdo. No, mira, yo no estoy, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con que los contratos son para cumplirse. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que saber también que cuando tú tienes un gobierno que consistentemente entra en unas obligaciones contractuales, pero después se quiere salir de ellas y las quiere incumplir, eso crea un ambiente bien negativo para Puerto Rico porque les resta credibilidad. Los 18 meses, ¿cuándo se supone que expiraron? Los 18 meses expiraron hace un tiempo atrás, no recuerdo el tiempo exacto, pero expiraron hace meses atrás. ¿Y cuál sería su interpretación legal, según lo que ellos alegan, de ese tiempo atrás que acabó los 18 meses, de esa fecha hasta la actualidad? ¿Cuál sería, en caso de que el Tribunal Supremo le dé la razón a este recurso? O sea, ¿cuál sería el Estado de Derecho para Luma desde que expiraron esos 18 meses ahora? El Estado de Derecho es que expirados esos 18 meses, bajo los mismos mecanismos procesales que establecía ese contrato suplementario, las partes firmaron una carta de extensión de ese contrato que tenía una vigencia de 18 meses. Y la posición de Luma es que esa carta de extensión es perfectamente válida en derecho y contrario a lo que está alegando el gobierno de Puerto Rico, es ejecutable, es válida, es exigible, no es nula. ¿Están obligados a quedarse 18 meses o no, Luma? Esos 18 meses ya expiraron. Luma está obligada contractualmente a quedarse en virtud de una carta de extensión que establece dos criterios para que entre el nuevo contrato en vigor. Que PREPA, o sea, que la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra, que está en quiebra porque la quebraron, y dos, que el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica, lo que se resuelva en la corte de quiebra, sea aceptable para el operador. Es decir, que lo que se resuelva entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas permita al operador efectivamente poder manejar el sistema, que no sea tan oneroso para el pueblo de Puerto Rico o para Energía Eléctrica y para el operador, que haga inmanejable la operación del sistema. Esas son las dos condiciones, pero esas dos condiciones fueron pactadas consensualmente con el gobierno de Puerto Rico.
Y una vez más vemos al gobierno de Puerto Rico actuando consistentemente en contra de sus propios actos. Se vinculan a través de sus agencias, se vinculan a través de sus funcionarios, firman documentos y contratos diciendo una cosa, pero después en las campañas políticas, de manera populista, para las gradas, dicen otra. Frank Y eso es insostenible. Gracias, licenciado. Representación legal de Luma por estar acá. Bueno, amigos, regresa a nuestro panel político para reaccionar a todo lo dicho tanto por el Ejecutivo y también por Luma. Así que no se retiren. Pero mientras, pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Tenemos grandes invitados. ¿Qué son las bonificaciones que hacen que los confinados salgan de prisión antes de cumplir su sentencia? Hoy tenemos un panel de expertos legales y ellos nos van a explicar precisamente por qué esto está pasando y por qué son tan frecuentes precisamente estas liberaciones. Así que usted quédese con nosotros. Te traje la tuya, con cariño. Escuchamos al secretario de la Gobernación, también a la representación legal de Luma. Regresa a nuestro panel energético, político energético, podemos decirlo, el licenciado Luis Ávila. Sí, no los metas en lío. Bueno, vamos a escucharlos a Bel y después los definimos. Después decidimos. El licenciado Fernando Gil nuevamente y también el ingeniero Daniel Hernández nuevamente con nosotros. Bueno, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué hay que refutar o qué hay que quizás coincidir con lo que se dijo? Nada, aquí la controversia está trabada, como decimos los abogados. Ellos tienen una posición, él vino a decir lo que tenía que decir. Yo creo que por eso hay una demanda. Aquí hay unos ángulos importantes. La gobernadora está en Nueva York. Cuando el gobernador de Puerto Rico va a citas en Washington, Nueva York, no va solo allí, va con una compañía de comunicaciones, de relaciones públicas, relaciones gubernamentales que lo lleva a visitar distintas gente. A mí me parece que esta decisión de la gobernadora tiene que haber hablado con los representantes de los bonistas, tiene que haber hablado con Wall Street, o sea, ella tiene que haber tenido unas reuniones donde no es que le pidió permiso, pero le dijo, voy a hacer esto, y le dijeron, pues, dale para adelante. Eso hay que preguntárselo a la gobernadora. Segundo, o sea, que no es que esto fue un vacío, como dice el compañero abogado. Ahora, me parece que el Supremo va a certificar esta pregunta, el Supremo le va a dar un regalo al gobierno, en 3 o 4 semanas va a decir que el contrato, la carta de extensión es nula, porque el análisis del Colegio de Abogados, búsquenlo, el Colegio de Abogados dice ese análisis ya, está hecho, hay que leérselo. Dice claramente que sí hay nulidad en esa extensión, entonces pues se sentarán a renegociar, si no tenemos contrato, pues sea una transición, o sea quedarnos permanentemente, o lo que sea, si es que Luma quiere quedarse. Pero Luma responsablemente tampoco se va a ir porque su matriz tiene unos contratitos hasta el 2027, o sea que Luma se quiere quedar. Y Luma, la manera que se está presentando en las vistas de tarifa, y termino con esto, es como si ellos son dueños del circo. Ellos no trabajan para nosotros, ellos trabajan para ellos. Así que creo que Luma se va a quedar un buen tiempo. Dos temas, ¿verdad? Dos observaciones. Número uno, me parece que se está minimizando lo que es realmente el proceso de transición. Es mucho más complejo de lo que se está diciendo. Toma mucho más tiempo de lo que se está diciendo. Mira, se están diciendo que Luma se queda un año, pero es que mucho más que eso va a tomar seleccionar una compañía nueva, hacer un proceso de licitación, llegar a unos acuerdos de términos y condiciones. Luma tomó 3 años, básicamente, en ser seleccionado. Digamos que lo hagan expeditamente. Y entonces de ahí estamos hablando ya, serían como 2 años de proceso entre escoger uno y hacer una transición que va a tomar un año aparte, luego de haber seleccionado. No sé ustedes, pero a mí me parece una locura que estemos hablando hoy de que finalmente se presenta la demanda de cancelación del contrato de Luma y estemos cuestionándonos ahora, es que nos va a costar un montón. Si todo el mundo sabía que le iba a costar un montón, no importa, se hizo o no se hizo y si estuvo bien. Claro, eso es una decisión del gobierno y se respeta. Habían dos caminos para resolver esto. El gobierno decidió tomar este camino, que es un camino mucho más complejo, que va a tener costo, va a tener otro tipo de resultados negativos para todo el trabajo que se ha estado haciendo. Pero a mí me parece que es importante que la gente entienda que esto no es como decir, voy a cancelar un contrato hoy y ya el mes que viene va a aparecer algo. ¿Qué requiere ese proceso de transición para que la gente entienda, para la complejidad? O sea, bueno, ¿qué requiere? Una vez que se seleccione la compañía para operar, tienen que ir por cada una de las especialidades, cada una de las áreas. Recuerden que Luma tiene la responsabilidad no solamente de operar y transmitir
la energía, ¿verdad? Transmitir y distribuir la energía, sino también tiene servicio al cliente, tiene todos los datos del sistema eléctrico que se le presentan al negociado de energía de forma mensual. O sea, hay una complejidad de todas las operaciones. En ese proceso, eventual proceso de transición, ¿verdad? De seguir el curso que espera el gobierno, ¿verdad? La calidad del servicio, preocupa. Definitivamente en ese proceso que se va a afectar, y se van a afectar también los procesos de interconexión de renovables, porque ¿quién es el que se hace responsable de hacer todos estos procesos de Luma? Y además eso también crea unas consecuencias o unas circunstancias dentro de los mismos empleados, que obviamente ellos no tienen la intención de causarle daño a los empleados, pero los empleados van a buscar estabilidad. Es lo que buscamos todos, siempre buscamos estabilidad, y si ven que hay un proceso de transición en inestabilidad, van a buscar mudarse a otro lado, entiendo yo. En cuanto a lo que dijo el licenciado Francisco Domenech, coincido con ellos y coincido con la gobernadora de que el gasto de fondos federales por parte de Luma ha sido inaceptable. Es totalmente inaceptable, no han encontrado la forma de hacerlo correctamente. ¿Quién maneja el asunto de fondos federales? El asunto de fondos federales, tienen un subcontratista que se llama IEM, pero más que eso, es dentro de la misma estructura que tiene Luma, que lo tienen desplazado a un tercer nivel, que le responde al CFO y que el CFO entonces le responde al CEO. Cuando tú tienes los gastos de capital más grandes, 11 billones de dólares, para que tú tengas una idea, la extensión del canal de Panamá costó 7 billones de dólares. Estos son 11.000 millones de dólares, 11 billones de dólares, de los cuales solamente han gastado, no llegan el 5%, 500 millones de dólares. ¿Sabes? Y más que eso, las obligaciones tampoco se han hecho. Efecto en la quiebra. O sea, ¿qué puede pasar aquí? Estaremos buscando que se desestime la quiebra, hablando de si habló con los bonistas y que eso pueda ser una estrategia. Y ahí va mi segundo punto. En cuanto a lo que el síndico no es malo, Juárez, por una razón. El síndico no tiene en su mente el pueblo de Puerto Rico, ni su nombre ni la reputación. Lo que tiene en su mente es el pago de la deuda a los bonistas basado en un contrato de 1974. Claro. Y por ende, ellos después que cobren, sí se establece de que hay que darle un mantenimiento, dicho sea de paso, tiene que ir una compañía a hacerse cargo de eso. Ellos van a contratar su propia Luma. Y no tan solamente eso, ¿cuánto valdrá? Ese contrato se firmó, el negociado no estaba. O sea, son muchas cosas que entran al juego que lo que logran es más incertidumbre que la certidumbre que nos merecemos. Nosotros, yo lo dije ahorita, tenemos un arroz con longaniza. Y lo vamos a pagar, lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando. La luz va a subir a 35, a 40 centavos el kilovatio hora. ¿Por cuánto tiempo? Así especulando, pronosticando, ¿cuánto debe durar todo esto? Mínimo lo que resta del cuadrenio. Mínimo. Resolver este problema. Como decía los amigos aquí ahorita, fuera de la gente, si usted tiene su plantita eléctrica, arrégle aceite, téngala ahí. Ay, Dios mío. Porque no va a mejorar. Mire, lamentablemente no va a mejorar. Los surge capacitors que se ponen en los paneles valen de 50 a 100 dólares. Instálenle uno y que protejan la... Déjame decirte algo. El cliente de Puerto Rico experimenta sobre 100 interrupciones anuales que no tienen que ver nada con transmisión y distribución, que están directamente relacionadas con problemas de generación. Van a cambiar al operador y al otro día van a haber las mismas interrupciones, porque recuerden que los problemas que el cliente enfrenta no solamente son del transmisión y distribución, hay muchísimos problemas. Gran mayoría de los problemas vienen de la flota de generación, que es una flota antigua y hay que reemplazarla. Así que es importante que el cliente pues tenga las expectativas correctas. Vamos a cambiar el operador, el gobierno quiere cambiar el operador de transmisión y distribución, pero las mismas interrupciones van a seguir ocurriendo. Exacto. Bueno, compañeros, gracias. Les íbamos a dar vacaciones, pero no. Feliz porque Navidad. El tema energético, pues... Georgie Navarro no dejó poquitos para nosotros aquí. No, pero yo le pido. Yo le voy a pedir para ustedes mañana. Gracias por estar acá. Gracias. Amigos, hoy Melvin Camilo Matthews, individuo o sujeto acusado, ¿verdad?, que cumplía sentencia por arrebatarle la vida a Lara Camila en un accidente de tránsito al conducir en estado de embriaguez y exceso de velocidad, salió hoy de prisión mucho antes de haber completado la sentencia de cárcel. Todo esto por bonificaciones y buena conducta. Anoche su madre, la madre de Lara Camila, estuvo aquí indignada, llorando, porque se enteró por los pasillos del tribunal que esto iba a suceder hoy. No se les notificó a tiempo. El secretario del Departamento de Corrección reconoció que el sistema falló. Vamos a ver un resumen de lo ocurrido. Sentimos que nos mintieron. ¿Le falló el sistema?
siento que no falló. El tribunal y corrección también. Yo voy a ordenar una investigación y si hay que cambiar algo o adjudicar alguna responsabilidad, si es un contratista, pues se expone a la pérdida de su contrato, y si es un empleado, se expone a acciones disciplinarias. Esta persona bonificó 9 meses y 18 días por su conducta en la institución y 43 días por estudio y trabajo. Este no es el único incidente que él tiene. Aquí hay otras personas que fallecieron en otros accidentes causados por él. ¿Cómo se lleva la información para que mamá la pueda tener? Algo falló. Y la investigación está en curso por parte del Departamento de Corrección. De hecho, todo esto se trata por bonificaciones, por buenas conductas. No solo es Melvin Camilo Matthews el único caso. También hace unos días hablamos de otro joven que le provocó la muerte a otra jovencita, también bajo los mismos efectos, guiando en exceso de velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes, y logra salir antes de tiempo. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cuál es el mensaje que se está llevando? ¿Que se portan bien en la cárcel y no cumplen por el crimen cometido? Con nosotros nuestro panel legal compuesto por la licenciada Laura Celis Roques, ex jueza, también el licenciado Josué Negrón, ex juez y también exsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y la licenciada Ana María Strube. Gracias por estar acá. Buenas noches. A los tres. ¿Cómo podemos entender, verdad? ¿Cómo la ciudadanía puede entender estas noticias? Bueno, ciertamente es difícil y mucho más para la familia, pero es nuestro Estado de Derecho. Tenemos un Estado de Derecho, o sea, la ley, los reglamentos del Departamento de Corrección que proveen para las bonificaciones, que las bonificaciones no es otra cosa que restar, dar unos créditos y restar tiempo de cárcel de estas personas que están confinadas. Se dan tanto por estudio o trabajo o buena conducta. En el caso de Melvin, pues como era una sentencia corta, 2 años, y al representar tener buena conducta, pues ciertamente la disminución es notable y lamentable para, pues, volvemos a la familia, pero es nuestro Estado de Derecho. Hay que colocar en contexto cuál es la sentencia de Melvin. Es una sentencia mixta, un tiempo en cárcel, un tiempo en probatoria. Sí. Esto es un caso del 2024. Aquí desde el 2020 está la ley de las bonificaciones, que quizás es novela ahora escucharlo, pero desde el 2020 tenemos la ley 87 que provee bonificaciones por buena conducta, estudio y trabajo. Así que aquí cuando el Ministerio Público hizo el preacuerdo, porque esto fue una alegación preacordada, conocía y se le imputa al Estado que conozca cómo se cumplan las sentencias. Así que aquí decir que corrección falló, yo no creo que corrección falló, corrección aplicó la ley. Si no se le orientó a las partes de cómo se cumple la sentencia. Corrección admite que falló. No en las bonificaciones, pero sí en la notificación a la familia. Exacto. Y yo me pregunto si es que, y yo esta mañana me preguntaba, ¿cambió la ley y no se supone, y ya no se supone que se haga la consulta familiar y luego la notificación? ¿O qué pasó? Hay dos cosas que hace el Departamento de Corrección. Una es calcular los días que se van a bonificar, y otro es el cumplimiento con lo que dice la ley, la Carta de Derechos de Víctimas de Delito, que exige informar, no consultar, informar por lo menos 30 días antes de que el reo sale de la salida de la persona. Y ahí es que el secretario acepta que eso no sucedió. Obviamente, eso ayer, yo vi el programa, ayer el secretario fue muy cándido, dijo que el departamento falló porque la realidad es que falló y la investigación revelará si fue que alguien no hizo lo que tenía que hacer. También han salido noticias de que el departamento en este momento tiene necesidad de técnicos sociopenales. Eso podría ser la razón, claro, pero las víctimas no tienen culpa de eso. Claro, pero ciertamente hubo un incumplimiento con esa Carta de Derechos de personas víctimas de delito porque no se le notificó en el término que exige la ley. Pero la posición de la víctima no varía el cómputo para que salga la persona. Así que aquí se le notifica la salida, pero no se le consulta. Su opinión se toma en cuenta para otros procesos como desvío, libertad bajo palabra, pero este no es el caso. Yo quería hacer esa pregunta para propósitos de aclararle a la gente de si una vez se aplican las bonificaciones según lo establece la ley, es un proceso automático el que ya la persona puede salir o juega algún tipo de discreción del funcionario. No, el departamento, ¿cómo funciona es lo siguiente? Vamos a redondear los números. Tú tienes un año para cumplir,
La ley establece que por buena conducta se te va a bonificar X número de días mensuales. Si estudias X número de días, si trabajas X número de días, el técnico sociopenal hace el cómputo y dice, bueno, pues con las bonificaciones, en vez de un año, tú vas a cumplir 5 meses. A los 5 meses estás cumplido. El Departamento de Corrección tiene la obligación ministerial de dejar salir a la persona. Claro. Una vez se hace ese cálculo, pues entonces el departamento tiene que tomar las medidas para cumplir con las otras leyes, como por ejemplo la ley que requiere notificar, informar a la víctima de delito por lo menos 30 días antes. El Estado también tiene que ser responsable de que si quien asesinó a mi hijo, o a quien sea, asesinó a mi hijo, va a salir a la calle, yo no me lo voy a encontrar en el supermercado mañana. Correcto. O sea, correcto, es tan sencillo. Pero para contestar la pregunta de Anabel, obviamente el departamento tiene que soltarlo, porque si no, entonces pues habría un habeas corpus, porque está reteniendo a una persona cuando ya está cumplida. Lo que crea también, ¿verdad? La conversación y la indignación quizás es el no conocer, ¿verdad?, estos términos de las bonificaciones, lo que acumula mensualmente y eso. Se le preguntó al secretario de Corrección qué se puede hacer, ¿verdad? Y él refirió eso a la legislatura. La legislatura puede hacer cambios a las bonificaciones. Claro, porque habría que enmendar la ley, eso es lo primero. Y tenemos que también partir de que nuestro sistema de corrección, todas las leyes en términos de corrección promueven la rehabilitación. Pues, ¿qué hay detrás de las bonificaciones? Que lo que se quiere es que cuando ese confinado llega a la cárcel, pues esté dentro de lo que se promueve, ese norte de rehabilitación, que entonces haga o estudio y trabajo o buena conducta. Así que tendríamos que cambiarlo, porque como dijo el ex juez, pues en efecto hay unas reglas de cómo se compura. Y en la práctica, eso. ¿Está funcionando la ley tal y cual como está? Es que las bonificaciones promueven la rehabilitación, como dice la compañera, y corrección tiene la discreción que si la persona privada de libertad incumple, lleva a cabo una conducta que no va de acuerdo con su plan institucional, se las puede retirar. Así que esta persona ganó bonificaciones de buena conducta porque mantuvo esa buena conducta por el cumplimiento. El concepto es modificación de conducta. O sea, el sistema lo que promueve es que el confinado modifique conducta. ¿Cómo el sistema promueve que modifique conducta? Premiando por conducta positiva. Fíjate que bonifican por buena conducta, bonifican por recibir servicios, bonifican por ir al área educativa, bonifican por involucrarse en trabajar, en obtener grados para que cuando salgan pueda trabajar. Todo eso se considera conducta positiva, y las bonificaciones, la filosofía detrás de eso es: yo voy a promover, yo voy a incentivar al confinado a que modifique conducta, premiándolo con una bonificación. Esa es la filosofía detrás del programa de bonificación. O sea, que están de acuerdo con eso, como está establecido ahora mismo. Bueno, quizás se pueden revisar los días, quizás se pueden identificar delitos que bonifiquen menos o que no bonifiquen, pero ciertamente la bonificación es la herramienta, una de las herramientas más importantes para promover la modificación de conducta en estos seres humanos que después de todo las cárceles no están conceptualizadas como para encerrar gente y botar la llave, sino ciertamente hay gente que se rehabilita y el sistema tiene que propiciar para eso. Y hay delitos excluidos, el asesinato, los delitos sexuales están excluidos de estas bonificaciones, y Melvin no está por la libre, Melvin está sujeto a unas condiciones como parte de una sentencia suspendida, supervisado por corrección en comunidad, va a salir con supervisión electrónica, hay una restricción. El anterior no, el anterior no salió ni con supervisión electrónica, ni con límite de horario en su casa, nada. Sí, pero como explicó la licenciada, esto era una sentencia mixta. Sí. Terminó de cumplir y ahora va a terminar de cumplir lo que la sentencia le impuso en libre comunidad. Una sentencia hoy día no hubiese podido conseguir. No hubiera podido. Sí, porque las bonificaciones son para el tiempo en cárcel, lo demás. Bueno, amigos, antes de despedirnos, tenemos aquí unos invitados muy especiales, y es que traen un evento dedicado a toda la familia. Yamil Ortiz Rivera, director escénico y actor, y Ángel Rivera Crespo, productor y también actor. Gracias a ambos por estar acá. Y vienen con la obra Tú Eres Especial. Así mismo. Háblame un poco. Es una obra, fue un cuento escrito por el autor Max Lucado, es uno de los autores más conocidos de los Estados Unidos y reconocido por su trabajo, ha escrito más de 50 libros. Y yo hice esta adaptación para teatro de este cuento que él escribió ya hace como unos 23, 24 años, y se hace esta adaptación para
el teatro y es una obra para toda la familia. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es uno muy sencillo, es la unidad de la familia y que nosotros no estamos regidos por las etiquetas que la sociedad normalmente ubica en diferentes escenarios. Así que queremos invitar a todo el público porque va a ser un evento extraordinario para toda la familia. Y eso es pronto. Sí, ahora este sábado 20... El sábado 20, el próximo sábado 20 de diciembre y el domingo 21, el sábado es a las 8 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. ¿Dónde va a ser esto? En el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Braulio Castillo de Bayamón, ¿y dónde conseguimos boletos? Claro. Sí, los boletos se pueden adquirir por ATH Móvil al 787-328-6953. De igual manera vamos a tener boletos allí en la boletería del teatro. Y para toda la familia, 20 de diciembre a las 8 de la noche, 21 de diciembre a las 4 de la tarde, como medio matiné. Así que vaya mamá, papá y niños. Es el momento apropiado para llevar a toda la familia, niños, abuelitos, tíos. Se va a divertir muchísimo. Y con un mensaje especial. Correcto. Gracias a ambos y le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Bueno, amigos, y me conduzco para acá con mis compañeros. Me uno. Me preocupas. No, para nada. Pero hay que ir a esa actividad. Ay, sí, todos tenemos que ir. El pastor, claro que sí. Pero también la invitación es para todos ustedes a que el próximo martes 16 de diciembre, obviamente ustedes están con nosotros todos los días, pero ese día tienen una razón especial para estar, y es que vamos a estar llevando una gala aquí, vamos a estar premiando a los más valiosos. Esa gente, ¿verdad?, que trabajó por Puerto Rico, así mismo de día, de noche, que arriesgó su vida. Mire, nosotros la hemos estado acumulando durante el año y ese día, ese 16, vamos a estar compartiéndola de nuevo con ustedes. Y Margarita, en diferentes áreas. 12 personas. 12 apóstoles, ahí está. Que de una forma u otra, ¿verdad?, aportaron a nuestra sociedad de manera positiva con un gran impacto. Así que usted no se puede perder ese programa especial 16. Este martes 16 de diciembre, obviamente a las 6:30 por aquí por Telemundo. Vamos a estar todos. Mira, y de gala, ¿sabe? De gala, nos tiramos la tela, así que usted tiene que ver esos atuendos que van a quedar Y espectaculares. van a ver sorpresitas, así que no se lo pierdan. Vamos a ver la promo, claro que sí. Reside en su gente, voces que no se rinden. Estamos haciendo lo que la vida nos manda a servir. Corazones que cambian vidas. Y ayudar a los niños, que es mi razón de ser. Jugando Pelota Dura, honra a quienes representan lo mejor de nosotros. ¿Qué mejor contenido y programación que lo que sabe de Puerto Rico? Aquellos que transforman retos en oportunidades y la esperanza en acción. Jugando Pelota Dura, los jugadores más valiosos. Este martes a las 6:30. Yo siempre he dicho que este programa es uno de mis favoritos del año. Me encanta que podamos honrar a la gente en vida, como nos ocurrió con Rafael Itier, que se pudo reconocer en vida. Así que Willy Rosario, Gilbertito Santa Rosa, son gente que es importante para Puerto Rico, que conozcan su ejemplo y que vean que los valoramos hoy. Y mire, hijo, Alejo Colbert está buscando diseñador. Necesita ayuda para esa etiqueta bien puesta. Ya la tengo. Para que vean. Él está así calado, pero señores, mira, es que Jorge ha cambiado mucho con nosotros. tenemos maestros, tenemos... La verdad que en familia son los peores. No se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. No hay peor cuña que la del propio palo. Los Colbert hay que separarlos un momento. De verdad que es un momento muy especial. No lo olvide, el 16. Claro que sí. Tiene una cita con todos nosotros. Cita con nosotros. Pero Hasta mañana nos vemos a las 6:30 por aquí jugando Pelota Dura. Buenas noches, amigos. Buenas noches.